Daniel capítulo 9. En estos capítulos finales contiene algunas de las profecías más detalladas de la Biblia y la mayoría de ellas ya se han cumplido. Queremos enfocar nuestra atención en el capítulo 9, porque una comprensión de las 70 semanas de Daniel es básica en la profecía bíblica. Este capítulo trata de dos periodos diferentes en relación con los judíos. La primera parte sería los 70 años de cautiverio, capítulo 9, versículo 1 al 19. La segunda parte sería las 70 semanas de profecía, del versículo 20 al 27. Ya entrando en versículo 1 y 2, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos y nos damos cuenta en esta primera parte que podemos hacer una pregunta: ¿qué profecía estaba estudiando Daniel en Jeremías? Ya que este era el libro que estaba esta promesa. Ya tiene 90 años Daniel y busca referencia con el destino de su pueblo. Exactamente en el capítulo 25, versículo 1 al 14 está la profecía o la promesa. El Señor le hizo ver que su pueblo estaría 70 años en Babilonia. En el versículo 12 de Jeremías, capítulo 25, dice que: y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Daniel, para comprender cuánto tiempo debía su pueblo sufrir, se dio cuenta que en Jeremías solamente faltaban 2 años para llegar a los 70. Desde el año de cautiverio 606 a.C. hasta cuando se dio cuenta en el 539 a.C., tenía ya un tiempo cercano. Daniel se dio cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban a punto de concluir. Babilonia invadió Palestina y empezó su asedio en el 606 a.C. y Daniel comprendió la profecía en los años 539, como acabé de decir. De modo que solo quedaban 2 años de los 70 que prometió Jeremías. Qué tiempo tan emocionante tuvo Daniel en su estudio bíblico aquel día. Nótese que Dios no le da a la gente visiones y sueños cuando puede enseñarles por medio de su palabra. Hoy su Espíritu nos enseña mediante la palabra. Cuídese de las nuevas revelaciones que dicen recibirse de sueños y visiones. Vemos en el versículo 3 al 19 algo que debemos resaltar, y dice que en Hechos 6:4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 puntos por resaltar en el estudio de la palabra y la oración van de la mano. La oración de Daniel nace de la palabra de Dios, nace del estudio personal. La oración es motivada de la palabra de Dios, la oración es motivada en la voluntad de Dios, y eso ayuda a identificarse en la voluntad de Dios. La oración generada por la humillación de uno mismo delante de Dios, y la oración se fortalece en la confesión. Daniel se dio cuenta de esto desde su juventud. En el Salmo 122, versículos 6 al 9, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Sin duda oraba a menudo por la ciudad santa. Es más, esta es una de las razones por las cuales Dios le bendijo y le hizo prosperar. Pero, pregunta:
¿Por qué orar por la prosperidad de una ciudad desolada? Porque Dios no solo prometió el fin del cautiverio, sino también llevar a los judíos de regreso a su tierra para que pudieran reconstruir el templo, el lugar de adoración. Ya pasando, ahora veremos cómo Dios contesta sus oraciones. En la primera parte Daniel oró y Dios ahora le va a responder en la segunda parte. Pero algo muy importante y que como tarea puedes tú hacerlo, que algo tan llamativo que Daniel capítulo 9, Esdras y Nehemías del mismo capítulo, nótese como oración de Daniel en el Daniel 9 es similar a Esdras y a Nehemías. Hágale usted mismo un estudio personal en relación de estos tres capítulos y se dará cuenta de principios básicos, reales, que nos pueden ayudar a nosotros a lo que es la oración. Esto es muy importante que nos demos cuenta. Una pregunta: ¿sería restaurada la ciudad? ¿Sería reconstruido el templo? ¿Sería la nación alguna vez redimida del pecado? ¿Y reinaría algún día la justicia en la tierra? El ángel Gabriel vino a darle su respuesta. A Daniel le preocupaba Jerusalén y el monte santo. Dice en el versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Gabriel tenía todas las respuestas para Daniel, y las hallamos en la famosa profecía de las 70 semanas. Daniel oraba por su pueblo, derramó con lágrimas y con dolor por su pueblo, como lo hizo Nehemías. El número 7 ha quedado estampado en Israel desde el principio. Óigame, el pueblo de Israel tenía un sábado de días, Éxodo 23:12, apartando el séptimo día para honrar a Dios. También tenían un sábado de años, Levítico capítulo 25, versículo 1 al 7. Debían dejar la tierra sin cultivar en el séptimo año y darle descanso. Debido a que rompieron esta ley, los israelitas fueron llevados cautivos, un año por cada año sabático, que no obedecieron a Dios. Eso podemos encontrarlo en dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, y Levítico 33 al 34. Este periodo se relaciona con Jerusalén y los judíos. Dice, tu pueblo, tu santa ciudad, versículo 24. Y Dios tenía propósitos específicos que cumplir en este periodo: remover el pecado e implantar la justicia. El resultado será la unción del lugar más santísimo del templo, o sea, el regreso de Jesucristo a la tierra para reinar en gloria desde su templo en Jerusalén. La explicación del ángel, semanas, es igual a 7. 70 por 7 igual a 490 años. Se le conoce la 70ª semana de Daniel. Pero ahora Daniel le presenta una nueva serie de sábados, 70, o sea, semanas, periodo de 7 años, que hace un total de 490 años de tiempo profético para los judíos. La palabra semanas en el versículo 24 es en realidad 7. Se determinan 77 que hacen 490 años. Dios no ha abandonado a su pueblo y nunca lo hará. Vemos que en Levítico capítulo 25 versículo 8 al 10
dice: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaré libertad en la tierra y a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Levítico, en este mismo capítulo 25, es un ejemplo de este pasaje que trata sobre el año del jubileo y habla de semanas de años, donde debe contarse 7 veces 7 años, y una semana de 7 días es equivalente a 7 años, y una semana de 7 días es equivalente a 7 años. 17 semanas del año sería el año del jubileo, donde se tocaría las trompetas el día de la expiación, el año de la liberación. En Daniel capítulo 9 versículo 24 dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con este entendimiento podemos ver mucho mejor a Daniel capítulo 9, cuando se trata las 70 semanas, que se dividen en 3 periodos, a partir del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén, que fue registrada por Isaías, y el segundo periodo de 62 semanas continuarían en secuencia hasta que se rompiera un hielo, después de varios eventos que aún tendrían una semana para completar las 70 semanas reveladas a Daniel. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Nos damos cuenta y nos vemos aquí que Dios trabaja por tiempos. Si vemos la historia bíblica, es en dispensaciones, Dios tratando a su pueblo en tiempos definidos. El Mesías vino a los judíos y ellos lo rechazaron. Cristo muere, y fue su muerte en la cruz lo que realizó los propósitos dados en el versículo 24. ¿Qué siguió a su muerte? ¿Aceptó Israel a Jesús y a su mensaje? La respuesta es no. Mintieron respecto a él, persiguieron a sus mensajeros, apedrearon a Esteban y rehusaron reconocer su soberanía. Pues ¿qué ocurrió? Roma vino y destruyó la ciudad y derribó el templo. La nación le quitó la vida a Jesucristo, y él
los quitó de ser una nación. Algo muy importante, que hasta el 14 de mayo de 1948, Israel no fue una nación libre. Cuando la nación de Israel crucificó a Cristo, fue dejada a un lado y el reloj profético dejó de marcar. Pero cuando el anticristo firme su pacto con Israel, los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel empezarán a cumplirse en ese momento. A este periodo de 7 años se le conoce como la gran tribulación o el tiempo de aflicción de Jacob, que se lo describe en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Dios trabaja por tiempos y dispensaciones. Desde la eternidad pasada a la eternidad futura, Dios tiene el control. Desde el Edén, el diluvio y la torre, era el tiempo de los gentiles, y la era de Israel, entre los patriarcas y la ley, el Señor quería dar a conocer a Israel a su Mesías, pero ellos lo rechazaron. En Pentecostés, Hechos capítulo 2, nace la iglesia. Y de este tiempo hasta su venida, el rapto, este rapto que lo muestra Apocalipsis capítulo 4, será una venida inminente. Nosotros esperamos al Señor antes de la tribulación. Por eso somos conocidos como pretribulacionistas en el día de Cristo. Se le llama el día de Cristo, porque el día del Señor es para el tiempo, para restauración de los judíos. Se le llama la tribulación. Israel es restaurada 7 años en 2 partes, 3 años y medio, y la segunda parte lo mismo, 3 años y medio, según Mateo capítulo 24 y 25, Apocalipsis capítulo 16 al 19. Y después de esto el Señor tiene otro plan en la era milenial, porque al final de cuentas la maldad tendrá su paga, porque vendrá el juicio al final de los tiempos, el juicio ante el gran trono blanco. Hebreos capítulo 9 versículo 27 y Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 dan a conocer esta realidad, porque todo aquel que esté delante de este trono será para de aquellos que rechazaron a Jesucristo, al Mesías, al ungido, el Dios de la salvación, el Señor Jesucristo. Aquellos que negaron a Jesucristo serán echados en el lago de fuego. Primero Satanás, los ángeles caídos que le siguieron, y después de eso ahí mismo todos aquellos que rehusaron seguir a Jesucristo, que le dieron el plan, que no siguieron el plan, siguieron sus deseos, siguieron el mundo. Qué importante que pensemos sobre esto. Dios tiene un plan y quiere salvarte. Él no te quiere llevar a ese lugar, pero el mundo, por sus deseos inclinados a la carne y su pecado, le están dando la espalda a todo lo que Él ha creado y a todo lo que Dios manda. Dios está llamando desde el Edén hasta a estos tiempos para que se arrepientan. Se le llama la era de la gracia. Después de 3 años, dice, y medio, en God y sus aliados invadirán Palestina. Vea Ezequiel
capítulo 38 y 39. Y Dios los juzgará. El anticristo invadirá la tierra, romperá su pacto y se declarará dictador mundial. Hará cesar toda adoración en el templo judío. Véase en 2 de Tesalónica capítulo 2. Y obligará al mundo a adorarle a él y a su imagen. Esta es la abominación desoladora. Mateo capítulo 24 versículo 15 lo dice. Y Juan capítulo 5 versículo 43 y Apocalipsis 13. ¿Cómo concluirá este periodo? Jesucristo volverá a la tierra, enfrentará a los ejércitos rebeldes en el Armagedón y los derrotará. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 21. Porque el del Señor es la victoria. Él vendrá a destruir la maldad, a quitar la maldad sobre la tierra. ¿Cuál es el mensaje de Daniel? Dar a conocer este mensaje. Que el Señor un día vendrá. Tiene un programa para los judíos, pero también tiene un programa para la iglesia. Pero también tiene un programa para los gentiles, para aquellos que no siguieron a Jesucristo. Tiene un plan también para con ellos. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Este es el momento, amigo. Si estás escuchando este mensaje, es importante que te des cuenta de esta gran verdad. Y a los hermanos, que sigamos con esperanza, porque un día el Señor vendrá y nos llevará antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque Él tomará a su novia, a su esposa, a la iglesia, y la llevará a los cielos, donde no dejará que pase por tribulación. Esa es la gran esperanza, el día de Cristo. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo 9, terminando la parte de este texto. Dios te bendiga.